El indol 3-carbinol es uno de los compuestos quizás más interesantes que se está investigando en lo que respecta a las crucíferas. Fíjense que es interesante porque a nivel ginecológico sabemos que muchos tumores son hormonodependientes, lo cual significa que puedan estar sustentados en el receptor alfa-estrogénico. Esa estimulación del receptor alfa-estrogénico puede ser una suerte de alimento o de retroalimentación de un proceso tumoral. Bueno, a veces ocurre que determinados metabolitos de los estrógenos siguen estimulando los receptores estrogénicos y en este caso el indol 3-carbinol puede hacer que por así decirlo, un metabolito de los estrógenos se haga más inactivo o lo derive a metabolitos inactivos y no a metabolitos proactivos. Por otro lado, se ha visto que los indoles también estimulan o mejoran o sinergizan la actividad del tamoxifeno, precisamente en el bloqueo de los receptores alfa. Además tiene un efecto sinérgico con la genisteína que está presente en las isoflavonas de soja, los cuales pueden reducir la expresión de un gen vinculado también a los receptores alfa-estrogénicos. Es muy difícil determinar, bueno, cuánto tengo que consumir de brócoli, de coliflor, por eso se han hecho muchos preparados en base a cápsulas que pueden oscilar, por eso los trabajos que se han publicado dicen que entre 200 y 800 miligramos al día pueden utilizarse de este tipo de preparados, tanto para aquellos que a lo mejor tengan una historia de antecedentes de cánceres ginecológicos. Entonces uno dice, quiero prevenir, porque tengo los receptores alfa-estrogénicos con una conducta hereditaria que me puede generar problemas. Como siempre decimos muchas veces, en vez de heredar plata, heredamos estas cosas. Entonces, lamentablemente tenemos que trabajar sobre estas herencias y qué mejor que hacerlo muchas veces con la dieta. Otros efectos del indol 3-carbinol, por ejemplo, estimula la expresión de genes vinculados a la producción de interferón en el organismo. En el cáncer de colon hay una combinación muy buena entre genisteína y el indol 3-carbinol que produce justamente o lleva a la apoptosis de las células de cáncer de colon humano. Y fíjense qué interesante, inhibe la actividad de la central de tráfico de la que habíamos hablado antes, la AKT, justamente. Es como que coloca una bombita ahí. Atención, todo esto lo tenemos por ahora demostrado en estudios in vitro, pero a ver, muchas veces no tenemos tampoco quien me haga un estudio del brócoli con 24.000 pacientes a ver qué pasa, digamos, en un cáncer, ¿no es cierto? Tenemos algunos estudios epidemiológicos muy interesantes, pero no todo a veces puede promover el interés de algunos laboratorios. El indol 3-carbinol dentro de mi cuerpo, de cualquiera, se va a transformar en diindolmetano. Es decir, hay una transformación en el estómago que hace que ese indol 3-carbinol pueda tener este tipo de metabolito que va a ser también muy activo. A tal punto que este diindolmetano, por ejemplo, ha demostrado inhibir una de las vías que tienen las células tumorales, que es la angiogénesis, la producción de neovasos para la diseminación futura. También la asociación del DIN con la genisteína puede ser útil en cáncer de próstata, precisamente a través de un efecto antiandrogénico. El DIN puede inhibir la proliferación del cáncer de colon al bloquear, fíjense, ya tenemos bien delimitados, ciclos celulares específicos como la fase G1 o la fase G2M. Todo esto, ya digo, está demostrado en distintos modelos, incluso también modelos animales, pero bueno, falta todavía, digamos, la incorporación de todo esto a nivel humano dentro de lo que puede ser la dieta. Pero son datos muy importantes, muy interesantes que no podemos soslayar o dejarlos de lado. Fíjense a tal punto que el DIM incrementa, y esto sí ha sido publicado con pacientes, la sensibilidad de agentes antitumorales, por ejemplo en cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres que más rebelde se pone, por eso el cáncer de páncreas son muchas veces patologías muy serias de tratar, donde muchas veces también los productos oncológicos no funcionan del todo. ¿Por qué? Porque hay resistencia de las células tumorales al cisplatino, a la gemcitabina o al oxaliplatino. En cambio, cuando damos DIM, en este caso este producto que deriva de los brócolis, mejora esa sensibilidad y hace que sea más vulnerable la célula tumoral en el caso del cáncer de páncreas. El DIM también trabaja excelente en lo que es la inflamación, justamente lo que estamos relacionando permanentemente. Fíjense que disminuye significativamente la producción de óxido nítrico, prostaglandinas todas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, de manera tal que tiene un combo perfecto en lo que es también el mecanismo de inflamación. Y también en el resto de estas crucíferas aparecen los sulforafanos,
que son compuestos isotiocianatos que van a participar en mecanismos relacionados con la apoptosis, la citotoxicidad, la proliferación celular, la diferenciación, el ciclo celular y la generación de radicales libres, que en este caso muchas veces para matar una célula tumoral, el producto fitoquímico genera sus radicales libres para atacar. Por eso encontramos a nivel de mercado muchas veces productos que lo van a encontrar o tienen el DIN, o tienen el 2,3-carbinol, o tienen los sulforafanos. Por eso tenemos estas variedades a tener en cuenta. El resveratrol también se ha constituido en un gran antioxidante, está presente en el vino, también está presente en el maní, está presente en las nueces. Atención, porque hoy el resveratrol también se hace químicamente, ¿no? O sea que a veces ahí ya no... A veces no congeniamos demasiado cuando ya el producto ha pasado a esta fase de síntesis. Pero bueno, fíjense por ejemplo qué interesante. El resveratrol sensibiliza a las células de cáncer de colon a la resistencia que puede obrar frente al 5-fluoracilo. Así que esto es un dato muy interesante, la asociación de algunos de estos nutrientes, por así decirlo, para mejorar la sensibilidad de un tratamiento quimioterápico. También trabaja en tumores benignos, en este caso es lo que es la inhibición de la 5-alfa-reductasa en los problemas de adenoma benigno prostático. Las dosis en este caso son de 50 miligramos, una dosis pequeña que lo encontramos en muchos productos que hay en el mercado. En algunos casos se ha visto que la única, por así decirlo, efecto adverso puede ser un peligro de plasma si uno toma sol a partir de estar consumiendo resveratrol. Es decir, no consuma resveratrol en época veraniega o hacer lagartajes en la playa precisamente por esta situación que puede generar enrojecimientos a nivel de piel. Los curcuminoides no vamos a hablar porque ya habló muy bien la licenciada Da Fonte, vamos a continuar esto. Simplemente un detallecito que es interesante, como los curcuminoides son grandes antiinflamatorios, van a trabajar también no solamente en cánceres, sino también en otros procesos inflamatorios, como puede ser una colitis ulcerosa, fíjense cómo reduce distintos mediadores de inflamación, en la artritis reumatoidea, en la osteoartritis, uveitis, colon irritable, dispepsias y úlceras gástricas, y también en la hepatoprotección. Realmente los curcuminoides son excelentes, la biodisponibilidad de los curcuminoides, como también bien se señaló en la charla anterior, van a mejorar con el agregado de pimiento negro. Los mecanismos ya están muy bien establecidos, cómo trabajan los curcuminoides sobre los inicios del tumor. Y bueno, simplemente a veces vemos todos los factores donde la curcumina actúa. Es impresionante realmente cantidades de factores donde ella actúa, factores de transcripción, genes de expresión, etcétera, etcétera. Los berries se han puesto también muy de moda, los berries son muy ricos, tienen gran cantidad de antioxidantes y nos vamos a focalizar en uno de esos antioxidantes que lo comparten la mayoría de los berries. Cuando hablamos de berries siempre hablamos de frutos rojos puros, violáceos y moraditos. En este caso estamos hablando de las moras, la frambuesa, los arándanos, la frutilla, la rosa mosqueta, etcétera, las granadas. Es interesante porque el ácido láctico puede detectar y restaurar las células que han perdido su policía, por así decirlo, que es el gen P53, aquel que tendría que defender a la célula, a veces se pierde ese gen. P53 es fundamental en los procesos oncológicos o también cuando uno está en estado normal, el P53 detecta inmediatamente cuando hay un ADN que se está mutando, que se está rompiendo, va y repara. Hay muchos pacientes que pierden este gen, precisamente un fumador o los que están expuestos al asbesto, etc., van a perder este gen regulador y por eso son más pasibles de tener cánceres. De manera tal que el consumo de estos berries hace que podamos detectar aquellas células que están perdiendo ese gen regulador y lo vuelve a restituir para estar por lo menos a salvo de estos cambios. Este ácido láctico además puede interferir con distintos factores que utiliza la célula tumoral, como los factores transformantes, el factor transformante beta, el factor nuclear kappa B, la ciclina D1, metaloproteasa, todos elementos que va a utilizar la célula tumoral para perpetuarse, para invadir, para multiplicarse, etc. Además, el ácido láctico, entre otras virtudes, genera apoptosis de células tumorales, lo hace a través de unas enzimas que son las caspasas. Por ejemplo, la caspasa 3, que es muy importante. ¿Qué era? Recordemos simplemente el mecanismo de apoptosis, ¿no es cierto? El mecanismo de apoptosis es la muerte celular programada.
La célula tumoral tiene también un certificado de función. Ella trata de que sea lo más lejano posible. Bueno, este tipo de productos, como el ácido láctico, le trae, por así decirlo, la fecha de vencimiento se la adelanta, de manera tal entonces que logra una muerte celular más próxima para evitar la perpetuación in eternum que tienen este tipo de células. Además, el ácido láctico participa en la expresión de 37 genes, muchos de ellos son genes que están relacionados con la supresión de tumores, o sea que puede trabajar estimulando esos genes que a veces se van perdiendo, que eran la capacidad de respuesta de nuestro organismo frente a una invasión tumoral. Además, participan en mecanismos de angiogénesis inhibiendo una de esas vías que tienen las células. Un producto muy interesante que se ha puesto de moda hace varios años también es la cáscara de la naranja, los cítricos. ¿Pero qué es? La pectina, que es la partecita blanca de la cáscara. Bueno, se ha hecho lo que se denomina pectina modificada, es decir, ¿qué es la pectina? Es un polisacárido. Y atención, recuerden esta palabra, polisacáridos, que son componentes que van a actuar justamente como antitumorales en muchos casos. En este caso, los polisacáridos que están en la cáscara de los cítricos cumplen una función muy interesante en cáncer de próstata. Hay trabajos publicados al respecto. Y lo interesante es que la pectina esta modificada se va a unir a las galactinas, que eran una suerte de lectinas o proteínas que trabajan en los mecanismos de adhesión de la célula tumoral sobre una célula normal. Entonces rompe ese vínculo y lo hace a través justamente de los residuos de galactosa. Recuerden que la célula tumoral tiene hambre, quiere comer, ve un azúcar, se mete. La galactosa, de alguna manera, también es un azúcar que le va a gustar a la célula tumoral. Y ahí es donde le pone el cebo, la trampa, esta pectina, hace que cuando la célula tumoral se adoce a los residuos de galactosa, ahí le trabaja y le corta esa situación de unión. Bueno, se ha demostrado que no solamente en cáncer de próstata, por lo menos in vitro, trabaja en melanomas, cáncer de pulmón, en cáncer de mama. Falta desarrollar algo más todavía de eso, pero los trabajos son interesantes al respecto. Ya la Universidad de Texas está considerando muy seriamente que los polisacáridos de los cítricos son agentes muy promisorios para cánceres, por ahora en cáncer de próstata, que es lo que más se ha evaluado. Hay frutos asiáticos que están dando mucho que hablar. El mangostán, por ejemplo, acá no lo conocemos demasiado en Sudamérica, pero es muy popular en Asia. Lo que se usa medicinalmente es la cáscara del fruto, la alfa-mangostina que está presente en esta cáscara. Es gran antioxidante y por ahora hay trabajos a nivel experimental muy alentadores en cáncer de mama, colon y próstata. También es un muy buen protector gástrico. El noni, ¿no es cierto? Muchos lo conocen, a veces hasta se vende en lo que se denomina los sistemas piramidales, ¿no es cierto? Son bebidas que a veces ese tipo de sistema de ventas, de venta directa, le hace perder credibilidad, ¿no es cierto? Porque es un producto que no vamos a encontrar en farmacia. Sin embargo, a veces pobre, el noni sufre las consecuencias de ese tipo de expansión comercial que tiene, cuando detrás de él también tiene interesantes estudios. Y acá aparecen esto de los polisacáridos. ¿Ven? Estas fracciones que son polisacáridos han mejorado, por ejemplo, acá lo que están viendo, la actividad de la gramicina, cisplatina o 5-fluoracina o la vincristina, generando un incremento de la sobrevida y efectos curativos en varios lotes de animales. O sea, los animales a los cuales se los somete con distintos cánceres a ese tipo de quimioterápicos, cuando le dan noni simultáneamente con eso, mejoran esa sobrevida. También en cánceres de pulmón agresivos y mecanismos de transcripción de angiogénesis, parece ser que el noni es un muy buen producto para inhibir esa situación. El jugo de noni también se ha relacionado con cánceres de mama que son agresivos, el nombrado HER2-Neu. El que actúa dentro del jugo de noni es el ácido asperulócido o asperucídico, inhibe varios promotores tumorales. Eso es muy interesante porque tenemos varios promotores tumorales en nuestro cuerpo, desde el humo del tabaco, por ejemplo, a muchos otros polvos ambientales o también lo que son estrógenos externos que también pueden generar lo que puede inducir a la aparición de un tumor. También el noni a nivel experimental ha dado efectos antiangiogénicos, un efecto también antiaromatasa. Ese efecto antiaromatasa lo vamos a encontrar que va a ser útil en próstata y en colon, por ejemplo. La granada.
La granada es otro fruto muy interesante, tiene ácido láctico entre sus componentes. Y lo interesante es que se han hecho estudios con cánceres de próstata con pacientes internados a los cuales se le dio el jugo de granada. Un vaso de jugo de granada, más o menos 80 miligramos diarios, un vaso más o menos de unos 120 mililitros, donde se ha visto que retrasa lo que es el crecimiento del PSA, el antígeno prostático. Sabemos que el paciente con cáncer de próstata se lo va siguiendo con el tiempo a través del aumento o no de ese antígeno prostático, y cuando consumen jugo de granadas se va retrasando la posibilidad de que ese PSA comience a aumentar. La granada acá tiene un ensayo en fase 2, con también el jugo, con pacientes tal con cáncer de próstata, sometidos a radioterapia y a cirugía, donde se observó en un 35% de los casos también, justamente que retrasa esa aparición del PSA prostático. Estudios in vitro han dado también muy interesantes resultados, pero estudios in vitro también probaron con lo que es todo el fruto de la granada, es decir, la pulpa, las semillitas, la cáscara, todo hasta las hojas, y parece ser que todo lo que es el fruto de granada actúa realmente muy interesante. Y ni que hablar que está de moda todo lo que es fermentado, ¿no es cierto? Hoy está de moda fermentar muchas cosas. Los polifenoles que están presentes en el jugo fermentado de granada parece que también tienen excelentes resultados, en especial en lo que es cáncer de mama. Por ahora, estudios en animales y también estudios en cultivos. La manzana. La manzana siempre la creemos como bastante inofensiva, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ver que es muy interesante. El jugo de manzana va a tener repercusión epidemiológica que habíamos desconocido durante mucho tiempo. Fíjense que el jugo inhibe el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, que es un factor que requiere la célula tumoral para propagarse, para empezar, digamos, a cumplir unas funciones metastásicas. Miren qué interesante es este estudio. 6.000 pacientes, mostró que el consumo del jugo de manzanas, 166 gramos por día, estamos hablando de un vaso no muy grande, reduce el riesgo de cáncer oral, cáncer de boca, 18%, del esófago, 22%, de colon 30%, de laringe 41%, miren qué interesante lo de laringe, de mama 24%, ovario 24% y próstata 7%. O sea, son estudios realmente muy interesantes con el consumo de un vaso de jugo de naranja. Perdón, de manzana, disculpen, de manzana. El jugo de manzana, por ejemplo, cuando se da a las ratas durante una semana, defiende de la aparición de un cáncer de colon cuando a las ratas se le da un inductor de cáncer como es la dimetilhidracina. Si a las ratas también se le da jugo de manzana, también con un inductor de cáncer de mama le reduce la posibilidad de que se le genere el cáncer de mama. Y ni que hablar, ya que tenemos de paso, como las mujeres sabemos que a partir de los 60 años o 50 años pueden tener mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, el jugo, precisamente, fíjense, 43% de menor tasa de enfermedades cardiovasculares. Así que, señores, empezamos a consumir un poquitito más de manzana, creo que va a sernos muy, pero muy útil. La clorofila también es algo que se ha puesto muy de moda. La clorofila es un poco la hemoglobina de los vegetales. Fíjense que parecida con la hemoglobina, prácticamente igual. Si nos ponemos a ver en detalle, ¿cuál es la diferencia? La hemoglobina humana tiene en el grupo M el hierro y la clorofila en vez de hierro tiene magnesio. Es la única diferencia, todo lo demás es igual. Por eso también la clorofila se ha postulado para los pacientes anémicos, ¿no? Como que eso puede ser una suerte de hemoglobina cuando la incorporamos en nuestro cuerpo. Bueno, si damos la clorofila con el indol 3-carbinol, protegería del cáncer de colon cuando se inicia con un inductor tumoral. Mostró además inhibición sobre células de cáncer de colon, tiene también una inhibición de la acción de los benzopirenos. Recuerden, benzopirenos hay en el humo del tabaco, por ejemplo. Esos benzopirenos pueden generar cáncer de mama, son inhibidos cuando damos clorofilina, que es un poco el principio activo más importante. Y miren qué interesante, cuando el paciente oncológico está recibiendo doxorubicina, reduce los efectos tóxicos. Esto ha sido publicado a través de ensayos clínicos. El brócoli, ya hemos hablado un poco de todo lo que son las crucíferas, los indoles. Nos vamos a detener simplemente que todos los, por así decirlo, las crucíferas, brócoli, coliflor, repollito de Bruselas, etc. Fíjense, administrado más de 3 veces por semana disminuye hasta un 41% el riesgo de cáncer de próstata. Estos estudios son muy interesantes, son estudios poblacionales donde acá se ve
el factor dietario como un elemento realmente contundente. El tomate vamos a rescatar sobre todo el licopeno. Ese licopeno, que atención, lo tenemos muy pobre en el jugo de tomate. Y acá vamos en contra de lo que son los postulados nutricionales, porque justamente para optimizar la proporción de licopeno, para ingresar a nuestro organismo, tenemos que hacer de pronto fritar al tomate o hacer salsa de tomate, donde vamos a colocar aceites y bueno, pero ahí la concentración de licopeno es muy superior y por eso entonces el tomate frito, por así decirlo, a veces es el que concentra más cantidad. Muchos recomiendan por ahí el ketchup, ¿no? Una cucharadita de ketchup también tiene una muy buena concentración de licopeno. Fíjense que el licopeno se ha postulado como un muy buen producto para reducir la incidencia de cáncer de próstata y también hay trabajos donde la incorporación del licopeno cuando está el cáncer de próstata colabora también en reducir el PSA o la evolución del PSA en esos pacientes. Regula genes de expresión, el licopeno junto a la vitamina D3 se sinergizan y tienen una función inhibitoria de la proliferación celular en células de cáncer de próstata. Y miren qué interesante este estudio, ¿no? 2 cucharadas de salsa. La salsa, uno hace la salsita de tomate que es riquísima. 2 cucharadas por semana, ni siquiera todos los días, reduce 33% la incidencia de cáncer de próstata. Son 2 trabajos publicados que han dado esta sugerencia. Cuando hablamos de las plantas actúan por principios activos, ¿no es cierto? Son muchos los principios activos y por lo que en general lo que actúa en una planta es el fitocomplejo. Por eso los niveles de evidencia que tenemos con las plantas están basados fundamentalmente en esta última parte, que son los extractos estandarizados, donde la planta, en esta forma de extracto, tiene todos los componentes, porque como una tisana tenemos compuestos hidrosolubles, nada más, actúa el agua con la planta. En una tintura actúan compuestos hidrosolubles y alcohol solubles, o sea, tenemos solamente 2 componentes, pero un extracto estandarizado tenemos todo. Por eso vamos a interpretar por qué también es más caro un extracto estandarizado que una tisana. Pero en cáncer no podemos andar con chiquitas, tenemos que actuar con extractos estandarizados. Por eso, la naturaleza ha sido gran dadora de muchos de los productos oncológicos que al día de hoy se siguen utilizando. Los primeros fueron los antibióticos antitumorales. Fíjense que de lo que eran los microhongos, de donde surgieron antibióticos, igual hasta la penicilina, de ahí empezaron a aparecer también los primeros antibióticos que tenían comportamiento antitumoral. Uno de los que, fíjense, los que se usa mucho hoy en día, la doxorubicina, es de la década del 63, es del mismo año del clonazepam. Fíjense que el clonazepam está de recontra moda y era ya de la década del 60. Cosas interesantísimas, por ejemplo, del podófilo, que es una planta para las verruguitas, se obtuvo el etoposide y el tenopósido, es decir, 2 drogas que al día de hoy constituyen los tratamientos para el cáncer. Atención, que esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que una planta que era para las verrugas podía dar 2 drogas antitumorales? Por una sencilla razón, una cuestión observacional. En la planta que es para la verruga, ¿qué es una verruga? Una verruga es un tumor benigno de la piel. Tiene un ciclo celular. Entonces dijeron, atención, si la verruga es un tumor benigno, haciendo algunos cambios en la estructura de la podofilotoxina, ¿actúa quizás sobre tumores malignos, sobre el ciclo celular de tumores malignos? Sí, se descubrió que efectivamente algo que era para las verrugas podía trabajar también en ese tipo de tumor. De las vincas que tenemos, vamos a un vivero y las compramos como plantitas ornamentales, fíjense que apareció la vincristina y la vinclastina. Del tejo, el árbol que para obtener 1 gramo de taxol de la corteza hay que esperar 100 años, ¿no? De que crezca el tejo. Bueno, la cuestión es que de ahí tenemos el paclitaxel como antitumoral, que es otra de las fuentes también naturales. El muérdago europeo que dio base un poco a la medicina antroposófica, bueno, el Viscunalbum, atención, aprobado por ANMAT en Argentina a partir del año 2013, vino a un laboratorio. Este producto estuvo mucho tiempo esperando que él pueda ser aprobado. Fíjense que los trabajos que hablan sobre el Viscunalbum hablan de cáncer de ovario, cuello de útero, estómago, colon, bronquios y hasta metástasis hepáticas. Es un producto muy interesante que incluso se da subcutáneo. Es una manera muy distinta de trabajar con otras drogas quimioterápicas. De esta plantita que es sudamericana, Camptoteca cuminata, tenemos hoy la camptotecina y el irinotecano. 2 drogas también utilizadas en oncología. Otra planta para las verrugas, el mismo proceso del podófilo. La celidonia, cuando abrimos el tallito, látex, lo usamos en la verruguita como
la leche de higo, como decimos, ¿no es cierto? Son para las verduritas. Bueno, la chilidonina, que es el antiverrucoso, si le unimos ácido tiofosfórico, se llama tiotepa, dio un producto antitumoral muy bueno que se conoce como Ucrain. El nombre obedece a los investigadores que eran ucranianos, como ustedes pueden saber. Fíjense, por ejemplo, en cáncer de páncreas avanzado, junto con la gencitabina, dando buenos resultados. Bueno, para los tumores de piel, que a veces les llamamos tumores de viejo, porque son tumores que a veces aparecen en personas muy añosas, los productos de la berenjena han dado también muy buenos resultados, ¿no? Me estoy refiriendo a la sola margina en cánceres espinocelulares y vasocelulares. De estos cánceres las personas no se mueren, se van a morir, como decimos, de viejo con el tumor, pero no por el tumor. Sin embargo, hay cremas que ya se hacen con la sola margina directamente aplicadas sobre el tumor en piel y los va reduciendo notablemente. Otra de las cosas muy interesantes, ¿quién no ha ido a veces, por ejemplo, de vacaciones a un hotel, sobre todo áreas, por ejemplo, que por ejemplo pueden ser áreas tropicales, y vemos plantitas ornamentales como esta, que es el Cephalotaxus, que vamos a encontrar en zonas de Caribe, de Brasil, etc. Bueno, de ella se obtuvo la harringtonina, y la harringtonina se obtuvo la cefalotaxina, que hoy es una de las grandes esperanzas en leucemia mieloide crónica. La graviola, que está muy de moda, para quienes nos están viendo de otros países, le conocen como guanábana, tiene mecanismos de acción a través de las acetogeninas muy interesantes. Las acetogeninas, fíjense, trabajan rompiéndole la respiración mitocondrial a la célula tumoral. Muy interesante. Actúa como una suerte de anticoenzima Q10. Vieron que la coenzima Q10 ayuda a la respiración celular estimulando la mitocondria. Bueno, esto hace todo lo contrario, destruyéndoselo a la célula tumoral. Inhibe una enzima, la NAD oxidasa, que es fundamental para que la célula tumoral se defienda en su membrana. Tiene una membranita protectora que tiene que tener la NAD ahí óptima. Le destruye esa enzima y le hace más lábil a la acción de cualquier quimioterápico después. Y además le estimula la muerte celular programada. La actividad antitumoral de la graviola por ahora son trabajos in vitro, no tenemos todavía ensayos clínicos, pero es muy interesante porque por ahora parece ser muy efectiva en cáncer del pulmón, en cáncer de colon y en cáncer nasofaringeo asociado a doxorubicina. Por ahora es lo que se está investigando. De Verde ya habló muy bien la licenciada anteriormente. Interacciones medicamentosas, recuerden, cuando hay tumores estrógeno dependientes, hay plantas que pueden ser perjudiciales. El ginseng, el trébol rojo, la angélica china son plantas que son proestrogénicas. Hay dudas con las isoflavonas de soja, porque hay muchos que dicen que no, la isoflavona no, otros dicen que sí porque es un regulador, o por así decirlo, algo que modula el receptor estrogénico y tiene más afinidad por receptores beta que por alfa, pero bueno, simplemente la cosa está en discusión. Yo realmente la contemplo mucho a las isoflavonas como que trabajan muy bien en receptores beta y no tanto en alfa. Las plantas que pueden activar el sistema citocromal, que es donde se activan, donde se van a metabolizar todas las drogas. Ahí tenemos que tener cuidado, por ejemplo el hipérico, hierba de San Juan. Plantas con antioxidantes, todos estos berries que hemos visto, ojo, porque hay antioxidantes que pueden alterar la acción del cisplatino, o antraciclina o bromicina. Y atención, ¿qué es lo que hace un cisplatino frente a una célula tumoral para atacarla? La oxida. Si yo le doy el antioxidante, estoy muchas veces contraponiendo la situación. Puedo evitar que no genere tanta acción ese producto. El ginseng es lo que hoy se está trabajando muchísimo en complementariedad. El ginseng, a través de los ginsenócidos que están en la raíz, han demostrado excelentes resultados asociándolo a muchos tratamientos. Tenemos estudios con más de 5.000 pacientes oncológicos donde el ginseng aumenta la capacidad fagocitaria, aumenta la producción de anticuerpos, o sea que realmente mejora notablemente la función de defensas. Fíjense este trabajo, ¿no? La tasa de mortalidad a un año se redujeron un 36% respecto al grupo control, ejerciendo mejores resultados en cánceres. Ojo, no todo cáncer, sino de ovario, laringe, esófago, estómago y páncreas. No tiene grandes resultados en cáncer de mama, de vejiga, de tiroides y de cuello de útero. Acá tenemos otro trabajo donde se asocia la quimioterapia postoperatoria, restableciendo niveles de linfocitos cuando se van perdiendo con la quimioterapia. Hongos medicinales, ya con esto terminamos. Los hongos medicinales que más recomendamos son el shiitake, maitake, reishi y coriolus. Están realmente en protocolos muy serios. ¿Y qué es lo que actúa en cualquiera de estos hongos? Una estructura que son los polisacáridos.
Los polisacáridos en este caso son los beta-glucanos. ¿Qué saben dónde están también los beta-glucanos? En el champiñón que comemos, pero nadie lo investigó todavía el champiñón. Entonces realmente estamos incitando a que podamos investigar nuestros champiñones. Fíjense qué interesante, incrementa la función de linfocitos, antagoniza el efecto inmunosupresor de los corticoides, estimula la producción de interferón por parte de los linfocitos, inhibe el factor nuclear kappa B, inhibe la enzima fosfatidilinositol 3 quinasa que está involucrada en la migración celular. Y bueno, tenemos muchos trabajos. Fíjense por ejemplo en el caso de Ganoderma, son 5 a 10 gramos diarios donde justamente permite disminuir los efectos adversos de la quimioterapia. Acá tenemos pacientes con cáncer de colon avanzado, 41 pacientes, donde se le dio 5,4 gramos por día durante 12 semanas y se constatan fundamentalmente mejorías notables en la parte de defensas, especialmente de los linfocitos CD3, CD4, CD8. Vemos con el Coriolus, un metaanálisis, 3 ensayos clínicos se hicieron con el Coriolus, donde junto a la quimioterapia dio resultados muy buenos en donde cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon. No así, por ejemplo, cáncer de esófago y nasofaringe. Shiitake se ha puesto muy de moda, son quizás los más parecidos a los champiñones. Si se asocia con el tegaful, que es el 5-fluoracilo, el lentinano asociado a eso, da mejores resultados en cánceres de colon y cáncer gástrico. Y a su vez también el lentinano con quimioterapia en cáncer avanzado de páncreas también ha dado mejoras significativas. El shiitake también se puede asociar al producto que es justamente el anticuerpo monoclonal trastuzumab, que es un anticuerpo que se está dando mucho hoy en día y los pacientes tienen mejores perspectivas en este tipo de selección. Por último, la genética está tan avanzada hoy en día que quizás a futuro muy cercano, no digo lejano, muy cercano, podamos con unas gotitas de sangre determinar genes alterados y ver qué planta, qué alimento puede llegar a modificar una conducta, un polimorfismo genético, muchas veces relacionado con el cáncer. Por eso, volviendo un poco a la fuente, como decimos, ¿no? Es decir, Hipócrates, en tus alimentos hallarás tus medicamentos, el médico cura sobre la naturaleza sana, lo que decía Hipócrates. Pero algo que no está demasiado alejado con todo lo que estamos viendo hoy con los alimentos y también con los fitoterápicos. Ya les dejo mi mail también para que lo tengan, para que puedan hacer preguntas fuera de la charla esta. Les agradezco la paciencia y bueno, todo lo que pudimos establecer con ustedes y ha sido nuevamente, estoy muy agradecido a Laura que nos ha permitido este maravilloso espacio que, como son las tecnologías hoy en día, es lo que se viene. Necesito que podamos estar en todas partes al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Jorge. Mil gracias. A vos. La verdad, te cuento, tenías tus fans de Brasil que estaban escribiendo. Sí, apreciando mucho. Muito obrigado. Sí, haciendo preguntas en portugués, así que estábamos ahí tratando de traducir. Y la verdad que mucha gente apreciando, diciendo que muy útil. Algunos decían que por ahí era un poco rápido, claro, había muchísima información sí. Y por suerte va a quedar filmado y lo vamos a, después el video editado lo vamos a colgar, tanto en mi Facebook, en mi blog, se lo voy a pasar también a cada uno de los oradores y también en el sitio web de la Asociación de Oncología Clínica, aaoc.org.ar. Ahí van a estar todos los videos editados también. O sea que la gente puede después mirarlos con nadie se puede quejar que no va a estar. No, la información va a estar con más precisión y todo, pero hoy me parece lo importante era escucharte y poder hacer algunas preguntas. Como estamos un poco corridos con el tiempo, vamos a hacer un par. No sé cómo hicieron, pero encontraron una pregunta de algo que no hablaste, que es el calanchoe. Bueno, hay mucho más. Hablaste de tantas cosas, pero mirá, bueno. Que el calanchoe, la moringa también, que es otra, claro. ¿no? Hay mucho. Lo que pasa es que ninguna tiene ensayo clínico, por eso traté siempre de circunscribir un poco a aquellas que ya tienen algún trabajito asociado a quimioterapia, que quizás un poco la base también de esta charla, pero hay mucho hilo por cortar. El calanchoe tiene muy buenas propiedades inmunológicas, lo mismo, así ya que estamos para que otro no pregunte sobre la moringa, ¿no? Los dos tienen muy buenas propiedades, lo mismo que la graviola. La graviola la mencioné porque también no tiene ensayo clínico, pero meditaba porque la mayoría está consumiendo graviola a veces sin ningún tipo de control y bueno, entonces teníamos que también alertar un poquito. Simplemente son
posibilidades muy buenas a futuro que ameritan que pueda haber un ensayo clínico. Los testimonios, por ejemplo, de pacientes, no a veces testimonios de Google o de páginas de internet que están interesadas en promover cosas, sino de pacientes que están consumiendo esto, después ven los resultados son muy alentadores a la parte inmunológica. Pero nos falta esa constatación clínica que, bueno, espero que en algún momento surja. Claro. Bueno, esperando los resultados de los estudios, como vos decís, hay muchos pacientes que ya están consumiendo noni, graviola, moringa. ¿Alguna advertencia sobre los efectos adversos que pueden traer o las precauciones? Yo, por ejemplo, he visto preparados de noni con alto contenido de azúcar. O sea, están tomando el noni que supuestamente tiene buen efecto, pero están haciendo todo un efecto contraproducente con el azúcar. Claro, porque a veces pasa a veces con los arándanos, también los están vendiendo muy dulces y de pronto el azúcar era un elemento proinflamatorio. Respecto a la guanábana o graviola, se ha visto, porque muchos lo van a preguntar, que en la zona del Caribe, en una isla en especial, se ha detectado una guanábana que generaba Parkinson. Entonces, se ha investigado que está relacionado con la isoboldina, y de ahí vino toda una cosa con el boldo, que se lo empezó a atacar al boldo porque el boldo tiene isoboldina. Pero parece ser que la isoboldina que tiene esa guanábana allá en la isla de Guadalupe, en el Caribe, está en altísima concentración y no pasaría nada con la isoboldina acá en el boldo, que tampoco decimos nuestro porque es de Chile. Entonces, esa posibilidad de Parkinson no correría riesgo con las guanábanas o graviolas que se consiguen en Perú, en la zona de Ecuador, un poquitito de Brasil y el norte de Bolivia. Está buenísimo que aclaras eso, porque yo en mi libro justamente pongo la advertencia con la graviola y los síntomas parkinsonianos. Pero vos me enseñaste esto, de que hay una diferencia entre lo que es la graviola del Caribe, digamos, y la de Sudamérica, ¿no? Es más, estuve en Perú hace una semana y me dieron este jugo de guanábano, que no sabía que era lo mismo. Que tiene un gusto muy particular, ¿no? Hay helado también. Bueno, como vos mostraste ahí, el próximo puesto de farmacia es todo lleno de frutas y productos de las frutas y verduras, ¿no? Bueno, y después había una pregunta sobre el matcha que me parece también interesante porque si bien la licenciada Delfante habló del té verde, por ahí hay gente que no conoce la relación entre matcha y té verde y ahora que está también tan de moda, por ahí si querés decir algo. Sí, yo diría que los polifenoles que tienen no difieren demasiado entre lo que es el té verde, al ser el menos fermentado. Recordemos, por empezar, que quizás no conozcan mucho de botánica, no son plantas distintas, té rojo, té verde, té negro, parecería planta distinta, es la misma planta con distinto grado de fermentación. La menos fermentada es el té verde, por lo tanto se conservan mejor los polifenoles, pero no tiene tanto gustito. El matcha también es como que tiene una concentración de polifenoles equiparables al té verde, especialmente la epigalocatequina galato es uno de los principios activos más importantes y consideramos que puede llegar a suministrarse sin ningún problema como tratamiento coadyuvante. Por ejemplo, los consumidores asiáticos consumen 10 tazas de té verde por día, y por eso tienen tasas muy bajas de cáncer. No dice, pero ¿quién consume 10 tazas de té diario? Y ellos pueden decir tranquilamente, pero ustedes consumen 1 litro de yerba mate con el mate también, ¿no es cierto? Entonces, y ojo, la yerba mate es algo que también tiene polifenoles muy interesantes, no tanto como por el té verde, pero diferente que amerita también ser investigado, ¿no? Realmente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quedaron algunas preguntitas, pero la verdad que no tenemos tiempo, nos hemos excedido. Vos acá dejaste tu mail, si cualquier cosa o quieren consultarte, vos también tenés tu consultorio y te pueden consultar. Así que bueno, muy agradecidos a todos los que estuvieron hoy acompañándonos, haciendo preguntas, interactuando. Obviamente, muchísimas gracias al doctor Jorge Alonso, a la licenciada Delfante. Y bueno, el próximo encuentro es el 27 de septiembre, donde invité a la licenciada María Noela Anchorena y bueno, junto conmigo vamos a dar una charla sobre meditación, técnicas de integración cuerpo-mente, hasta seguramente vamos a hacer alguna meditación, algún ejercicio práctico durante la sesión. Así que los esperamos a todos y bueno, vamos a ir convocando y vamos a ir posteando los flyers. Gracias y buenas noches.